Y a 3 días nada más de que se conozca el índice de pobreza a nivel oficial, la Universidad Católica Argentina dio a conocer su informe, el que hace anualmente con datos, obviamente, Mariana, que preocupan y mucho porque se profundiza la pobreza en Argentina. Se profundiza, pero en este caso van a haber números distintos, no son comparables. Lo que mide la UCA en este informe en particular, el informe por ingresos ya lo dio a conocer en diciembre, dio una cifra incluso más alta que la que vamos a ver ahora. Este es una evaluación multidimensional, es decir, que toman no solo pobreza por ingresos, sino también condiciones socioeconómicas, es decir, vivienda, si tienen acceso a educación, si tienen trabajo, si tienen, por ejemplo, acceso a cloacas, asfalto y demás. Los toma por derechos sociales. Exactamente, y el número que dio en este caso para el año pasado es 31,3%, y el conurbano concentrando la mayor pobreza multidimensional con 41% de pobres. La pobreza por ingresos que mide el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, este mismo organismo que da estos números, es incluso más alto, dio 33,9%, que es lo más similar que se va a conocer el jueves cuando el INDEC difunda su propia cifra. Incluso en el conurbano creció por encima de lo que dio el número general a nivel nacional. Exacto, de la media. Más. Bueno, 12.700.000 personas no completan nada más ni nada menos que la canasta básica en la Argentina, y acá tenemos el número, casi 1.900.000 personas para ser exactos, más que en el año 2017. La canasta básica quiere decir que alimentándose no pueden ni siquiera con lo esencial en valores nutritivos para poder tener una alimentación como corresponde. Acá estamos en lo que es pobreza estructural, 18,6%, son 7,5 millones que tienen más de 3 carencias básicas, es decir, que no les alcanza el ingreso que reciben, pero a su vez que de las 6 dimensiones que toma este informe de la UCA, en más de 3 tienen carencias básicas, que son, por ejemplo, vivienda, educación, trabajo o servicios sociales, como veníamos hablando. O medio ambiente también, por ejemplo, el entorno donde viven. El entorno en el que viven. Tal cual. Tenemos, a ver, más datos. 22,8% tienen carencias en alimentación y salud. 28,6% y 6% inseguridad alimentaria severa. Estos datos significan o pueden tener alguna relación, como cuando hablamos de pobreza también se mide indigencia. Es más similar a lo que es indigencia, claro, que es que no llegan a la canasta básica alimentaria. En el caso de inseguridad alimentaria severa es que no tienen absolutamente nada para comer, ¿sí? Que no pueden alimentarse por sus propios medios. A ver, tenemos más datos. Ahí está. Hogares sin cloacas, 29,1%. Este número bajó un poco en relación al anterior. Esto es, si se quiere, para ver el vaso medio lleno. Este es un informe que se empezó a hacer en el año 2010. Y desde 2010 en adelante, estos números han ido mejorando en función de las obras públicas que se fueron haciendo en el gobierno anterior y que este gobierno también continuó. Por eso quedan 29,1% de hogares sin cloacas todavía en la Argentina, 10,3% sin agua corriente y 27% que reside en casas precarias. Si uno mira a nivel país, parecieran cifras no tan malas respecto de cómo se venía en años anteriores. Pero este es un informe que arranca en el año 2010 y que la pobreza completa, ese 31%, es la cifra más alta de los últimos 9 años. Más datos: 30,2% desempleo e inseguridad social, 12,1% rezago educativo a nivel primario. Por eso hablábamos de estos 6 ítems que les mencionábamos recién, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la contención, por supuesto, en trabajo. Esto significa, chicos, que permanecen en el nivel primario porque van a la escuela a comer, básicamente. Entonces significa que se quedan en la escuela sin pasar de grado o sin avanzar al nivel secundario, y lo mismo pasa en el secundario. 22,8%. Hablamos con uno de los especialistas que elaboró este informe de la UCA y esto decía. Medimos la pobreza multidimensional o nos referimos a pobreza multidimensional cuando tenemos en cuenta no solamente el factor ingreso, sino otro tipo de elementos para definir la situación de pobreza. Estos elementos están asociados, o son dimensiones que están asociadas a derechos sociales y económicos, como el acceso a una vivienda digna, el acceso a alimentación, al cuidado de la salud, a servicios básicos, a educación,
a empleo y seguridad social, a un medio ambiente saludable, ¿no? Digamos, estos son los aspectos que entran en consideración cuando nosotros hablamos de pobreza multidimensional. El 31% de la población se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, y es decir, esto es lo mismo que decir que vive en hogares donde, además de no alcanzar los ingresos a la canasta básica, presenta alguna privación en estos elementos que mencionamos. Bueno, Ignacio, ¿en qué regiones o zonas la situación se agravó más? La situación se agrava con mayor profundidad en el conurbano bonaerense, ¿no? Digamos, ahí vos tenés, digamos, una situación donde tendió a agudizarse más el problema de la pobreza estructural y de la pobreza multidimensional. Y particularmente, ¿no? Acá, y si evaluamos qué es lo que sucede con la pobreza por ingresos, también tuvo un impacto más fuerte en el conurbano que en otras regiones del país. En parte, esto tiene que ver, como decíamos anteriormente, con qué pasó con el acceso a los medicamentos, a la alimentación, y por otro lado, qué es lo que pasó con el empleo. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? El jueves se va a dar a conocer entonces lo que es la medición de pobreza por ingresos, que es la que mide el INDEC, que en este caso le va a dar muy mal al gobierno, y posiblemente la próxima medición que se va a dar en septiembre, ahí muy cerca de las elecciones, le dé un poquito mejor por el anuncio de la suba del aumento en la asignación universal por hijo. Y enseguida